Más allá de los libros y más acá del laboratorio, la vida se empecina en sorprendernos. Nos hace un guiño, nos devuelve la risa, hace brotar el amor, nos hace dudar. Dichosamente, es que también estamos hechos de perplejidades que sin querer se vuelven historias, que alguien cuenta para que otros la compartan. Y un día, escuchando radio, caigamos en la cuenta de que es muy parecido a lo que nos pasó o está por pasar. Ciencia que suena, espejo y trampolín, real e imaginario. Relatos que son excusas para tomarle el pulso a las emociones. Más vale bueno conocido. Seguimos conversando con Sebastián Román, docente y investigador sobre estos relatos de viajeros. Sí, nos preguntábamos si como objeto de estudio estuvo predominantemente los textos. Vos decías que tenían un afán como investigador en poner el ojo en cuanto al discurso, en observar el discurso y la escritura, imagino, de estos textos, pero pensaba si también en el puro auge del siglo XIX, el despertar en todo caso de los primeros pasos de la fotografía con la daguerrotipia, o las ilustraciones que uno también sabe que han desarrollado varios viajeros, ¿has puesto también el ojo ahí o ya con la escritura tenías bastante? ¿Cómo fue? No, efectivamente. En primera instancia, nosotros comenzamos, digo nosotros porque si bien yo soy la voz audible en este momento, no quiero dejar de mencionar que somos un equipo de gente que ha estado trabajando durante años conmigo. Actualmente está Marcelo Bechara, Marily de Biaggi, María de los Ángeles Rodríguez y nuestra becaria Mara Torosian, pero también han participado Liliana Petrucci, Enrique Rafín, Román Mayorá, que no quería dejar de mencionar a estos colegas porque han hecho todos realmente aportes muy muy valiosos y también tiene que ver con un modo de entender el trabajo intelectual que siempre es colectivo, ¿no es cierto? Pero bueno, haciendo esa parte, voy a lo que me preguntaba. En primera instancia, sí, hubo un trabajo más vinculado a lo mejor venía, ¿no? Este arrastre, por así decirlo, de un interés por el estudio de la historia de la cultura escrita en la Argentina. Y allí estos libros que publicaban estos viajeros aparecían como piezas comunicacionales claves, ¿no? Para pensar esos modos de comunicación entre América y Europa en el siglo XIX. Pero luego, haciendo archivo, acá en el exterior también, porque bueno, hay un tema también ahí con la situación de los archivos, dónde encontrar las fuentes y demás, fui encontrando otro tipo de materiales de archivo. Podríamos hablar, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de discursos, lo hacemos en un sentido amplio, no vinculado a solamente la materialidad de lo lingüístico, del texto impreso, sino uno podría pensar que fotografías, dibujos podrían tener una dimensión discursiva en tanto significan algo para alguien, ¿no es cierto? Y bueno, y allí fuimos trabajando, incorporando, de hecho en La pluma y la lente, el trabajo que yo realicé con Marily de Biaggi sobre las exposiciones universales de los viajeros tuvieron un fuerte componente de trabajo con materiales de archivo, ¿no? Trabajamos dos materiales de archivo, digo, icónicos, ¿no? Trabajamos dos exposiciones universales, la de 1855 y 1867, que para explicarlo fácil y rápido eran una especie de estrategia de marketing, ¿no? Que en el siglo XIX los países tenían para mostrar en París, en primera instancia, luego en otras ciudades, qué productos tenían para ofrecer al mundo, ¿no? Y bueno, en eso era algo del orden del mostrar, del exhibir. Entonces, y paradójicamente, en estas dos exposiciones que acabo de mencionar, fueron dos europeos los que las montaron, los que fueron designados para organizar el pabellón de la Confederación Argentina en París. Entonces, ahí también eso nos resultaba muy interesante, cómo la mirada de un europeo mostraba lo que se suponía que era lo argentino o lo de
representación de la Confederación Argentina para otros europeos, ¿no? Entonces ahí uno, a través de algunas postales que hemos encontrado, de publicaciones de la época y demás, pudimos reconstruir algunas fotos también inclusive, cómo era ese pabellón y qué versión de la Confederación Argentina se estaba mostrando al mundo, ¿no? Ahí uno encontraba cosas muy interesantes, desde, bueno, esto que también ha aparecido mucho en la literatura, esta semejanza a veces entre el gaucho y lo oriental, ¿no? No se sabe si era un gaucho o un árabe montando por momentos, ¿no? En estos modos que tenían estos europeos de representar y demostrar lo que ellos veían, ¿no? Para justamente exhibir en Europa qué es lo que ofrecía el argentino, la Confederación Argentina. Así que sí, efectivamente hemos trabajado con muchas fuentes, particularmente en el proyecto anterior, con muchas fuentes vinculadas a eso, también para trabajar el paisaje, ¿no? Las representaciones en torno al paisaje. Es interesante que algunos viajeros viajaban con dibujantes, entonces estos dibujantes algunos dibujaban ellos mismos, ¿no? Pero otros iban con dibujantes y ahí hay todo un corpus, ¿no? Los croquis. Sí, exactamente. Croquis, pero también hay litografías, hay de todo. En los más, que circularon por acá más hacia finales del siglo XIX, justamente hay algunos daguerrotipos, del caso de Mantegazza, por ejemplo, que parece que fotografiaba mucho. Sebastián, ¿y con cuáles querés mencionar cuáles son los viajeros con los que trabajaron en estas investigaciones? Y me interesaba saber, cuando se metían con la lectura de estos textos, si había particularidades que tuvieran que ver con estilos más cercanos a la literatura, a los descubrimientos, a esta mirada extranjera de la que hablaba Víctor al comienzo, y con cuál te quedarías vos, cuál te sentiste más identificado o te sedujo más. Bueno, hemos trabajado hasta el momento varios viajeros. Hemos trabajado un viajero belga que fue Alfred Dugraty, que tuvo un desempeño político, inclusive acá fuerte, era una de las manos derechas de Urquiza, cuando Urquiza es presidente de la Confederación. Un personaje muy singular, un personaje al que Urquiza le asigna la tarea de escribir, ¿no? Un libro que se llamó La Confederación Argentina, que era como una especie de respuesta polémica, ¿no? A la historia que Rosas había pedido que se escribiera, que le había pedido a un inglés justamente a París que escribiera. Hay un prusiano que es Hermann Burmeister, que es un científico realmente muy importante, que discutía, digamos, su perspectiva científica, discutía con las teorías que había inaugurado Darwin, ¿no? Con lo que se va, digamos, con el evolucionismo que va a surgir a partir de las exploraciones de Darwin. Burmeister era creacionista y ahí hay también toda una disputa en el campo científico, ¿no? Personaje que organizó la Academia de Ciencias de Córdoba, Burmeister. Uno de los más longevos de todos estos exploradores, ¿no? Sí. Y el que más producción tuvo e inserción acá en la Argentina. Sí, él tuvo un par de viajes de ida y vuelta, pero luego él se instala y crea el Museo de Buenos Aires, inclusive también, un personaje muy importante con descubrimiento de fósiles, el megaterio y demás, bueno, en sus exploraciones que le han dado un reconocimiento importante. Otro es un francés que era Martin de Mussy, que llamado el cartógrafo o el geógrafo de la Confederación, es el que traza el primer mapa en sentido moderno, ¿no? Porque había otros mapas anteriores, pero él viaja varios meses por encargo de Urquiza para hacer una cartografía del territorio argentino, porque Urquiza tenía una mirada, como a mi entender, muy lúcida. Él decía, por un lado necesitamos tener, ¿no?, para el proyecto confederal, un pasado histórico en clave confederal, esto que les decía que le pide que escriba Dugraty, ¿no? Y por otro lado, hoy nos resulta muy está naturalizado esta idea de los límites, los países, los estados, pero en ese momento no era así, y Urquiza dice, necesito un territorio
mensurado, con límites trazados, que alojara ese discurso de la nación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí Demussy es un personaje que tiene como una intervención muy importante y que es uno de los que, bueno, justamente van a ser Dugratty y Demussy, estos dos viajeros que les decía que organizan los pabellones de la Confederación en las exposiciones universales de París. Luego Mantegazza, un italiano que vino en 1870 y en adelante, con un personaje muy interesante porque él era médico, fisiólogo, pero era como una especie de protoantropólogo, ¿no? Que incluso él se instala a vivir con algunas comunidades de pueblos originarios acá en la zona de Nogoyá, bastante tiempo, muy interesado en analizar las prácticas de curandería de estos pueblos originarios en ese momento, que también tuvo como una presencia muy fuerte aquí. Y bueno, luego hemos trabajado otros viajeros, los que mencionaba al inicio, Amadeo Jacques o Pedro Scalabrini, que eran más viajeros en residencia, podríamos decir, porque se instalaron aquí ellos. Bien. Eso es lo que hemos trabajado hasta el momento. Bien. Ahora estamos avanzando con otros viajeros ingleses. Yo trabajé uno también hace bastante tiempo, que era Beaumont, que vino en la década del 20 aquí. Era, bueno, esto también un personaje muy muy interesante porque venía a hacer una especie de sondeo de medición de riesgo país. Ustedes saben que en ese momento, luego de la Revolución de Mayo, se abre el comercio con Inglaterra, entonces vienen muchos ingleses a invertir sobre todo en minas, y Beaumont es uno de los que viene a ver, bueno, por ahí la estabilidad política en el país, la seguridad jurídica para estas inversiones, ¿no? Económicas, que yo digo 200 años después estamos viendo más o menos lo mismo, lo cual resulta también muy interesante para pensar nuestros vínculos entre pasado y presente. Así que bueno, ahora estamos avanzando con otros viajeros ingleses, porque hay varios, y bueno, John Myers, William McCann, los hermanos Robertson, bueno, son algunos viajeros que estamos trabajando ahora. Si te parece, Sebastián, en el próximo bloque venimos al presente para ver, porque siempre hay una razón por la cual uno recupera textos, los corrige, los adapta, los modifica, los relee, los interpreta. Así que sobre eso vamos a conversar en el próximo bloque. A este lo despedimos con un clásico de Lou Reed.
Más vale bueno conocido. Ciencia de Entrecasa.